Un saludo de bienvenida para las personas que llegan a este tutorial para observar la explicación del método analítico para la suma de vectores. Para explicar en qué consiste el método analítico para sumar vectores, vamos a partir de este ejercicio. Dice, calcular la magnitud o módulo y el ángulo del vector resultante de la suma de las fuerzas ejercidas sobre un balón. Aquí tenemos la imagen del balón. Una primera persona ejercerá una fuerza mediante una cuerda en esta dirección con un ángulo de 60 grados y un valor de 10 newton. Una segunda persona ejercerá una fuerza mediante una cuerda en esta dirección con un ángulo de 40 grados y con una fuerza de 6 newton. Y una tercera persona ejercerá sobre este balón en esta dirección con un ángulo de 50 grados una fuerza de 8 newtons. La pregunta es hallar el ángulo y el valor, o sea, el módulo o magnitud del vector resultante de la suma de estas tres fuerzas o vectores sobre este balón. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre vectores y sus elementos, sobre la suma de vectores, también la resta de vectores y de producto de vectores. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. El observar estos tutoriales son fundamentales para tener más claros los conceptos y se pueda entender y comprender mucho mejor toda la explicación de este tutorial. Para resolver este ejercicio aplicaremos 5 pasos. El primero es la descomposición de cada vector. En segundo lugar, el cálculo del valor de cada componente. En tercer lugar, se suman los componentes horizontales y verticales de los vectores. El cuarto paso es calcular el ángulo que forma el vector resultante. Y se finaliza con el quinto paso, que consiste en hallar el valor, o sea, el módulo o magnitud del vector resultante. Iniciamos con el primer paso, el cual consiste en la descomposición de cada vector. El vector A estará formado por dos componentes, uno horizontal que va desde el origen del vector hasta la parte inferior donde termina el vector. Esta viene a ser la componente horizontal identificada como A sub X. Y tenemos la componente vertical que va desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector. Esta componente se identifica como A sub Y. El vector B tendrá como componentes esta componente horizontal B sub X y la componente vertical B sub Y. Y el vector C tendrá como componentes C sub X y la componente vertical denominada C sub Y. Pasamos a la segunda parte del método, que consiste en el cálculo del valor de cada componente. Se averigua primero el valor del componente A sub X y A sub Y del vector A. Como este es un triángulo rectángulo, se utiliza una de las funciones trigonométricas que se llama la función seno. En los triángulos rectángulos, el seno del ángulo alfa, que en este caso viene a ser este, es igual a la división o relación entre el cateto opuesto dividida por la hipotenusa. Aquí tendremos que esta A sub Y es el cateto opuesto y esta viene a ser la hipotenusa. Para averiguar el cateto opuesto se debe despejar, o sea, dejarlo solo. Para ello, la hipotenusa que aquí está dividiendo pasamos a multiplicar al seno de alfa, quedando que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Para el vector A, el cateto opuesto es A sub Y. La hipotenusa viene a ser el vector A y el seno del ángulo. Hacemos el reemplazo de esos valores. A tiene un valor de 10 newton y lo multiplicamos por el seno del ángulo,
que es el de 60 grados. Averiguamos en una calculadora científica el seno de 60 grados y nos da un valor de 0.87. Al realizar esta multiplicación obtenemos que el valor del componente A sub y es igual a más 8.7 newtons. Tiene signo positivo porque esta componente vertical va hacia arriba. Para averiguar el valor de la componente horizontal A sub x se utiliza la función trigonométrica del coseno del ángulo alfa, la cual dice que es igual a la división o relación entre el cateto adyacente dividida por la hipotenusa. Para averiguar el cateto adyacente se despeja, o sea que se deja solo en este lado de la igualdad. Por tal motivo la hipotenusa la pasamos a multiplicar al coseno de alfa y nos queda que el cateto adyacente es igual al producto de la hipotenusa por el coseno de alfa. El cateto adyacente viene a ser A sub x. Aquí tenemos que la hipotenusa es el vector A y se multiplica por el coseno del ángulo. Hacemos el reemplazo de estos valores. A tiene el valor de 10 newton y se multiplica por el coseno del ángulo que es 60 grados. Con la calculadora científica averiguamos el coseno de 60 grados y da un valor de 0.5. Y al realizar esta multiplicación nos da que la componente A sub x es igual a más 5 newton. Tiene signo positivo porque esta componente va hacia la derecha. Continuamos con el cálculo del valor de las componentes del segundo vector, o sea el vector b. Aplicamos la misma relación explicada anteriormente. Sabemos que la componente vertical es igual al producto del vector b multiplicada por el seno del ángulo beta, que en este caso tiene un valor de 40 grados. Hacemos el reemplazo. El valor del vector b es de 6 newton multiplicada por el valor del ángulo que es seno de 40 grados. En la calculadora científica el valor del seno de 40 grados es de 0.64. Y al realizar esta multiplicación nos da que la componente vertical b sub y es igual a más 3.84. Tiene signo positivo porque apreciamos que esta componente va hacia arriba. Pasamos a averiguar el valor de la componente horizontal aplicando la fórmula del coseno explicada anteriormente. En este caso, la componente horizontal es igual al producto del vector b multiplicada por el coseno del ángulo. Hacemos el reemplazo de estos valores. B tiene un valor de 6 multiplicada por el coseno de 40. En la calculadora científica averiguamos el valor del coseno de 40 y da como resultado 0.77 y al hacer esta multiplicación nos da que la componente horizontal B sub x tiene un valor de menos 4.62 newton. Tiene signo negativo porque esta componente está con un sentido o orientación hacia la izquierda. Luego averiguamos las componentes del vector C. Para ello utilizamos también las fórmulas del seno y el coseno. En este caso, la componente vertical es igual al producto del vector C por el seno del ángulo θ. Reemplazamos los valores. El vector C tiene un valor de 8 newton y se multiplica por el seno de 50 grados. En la calculadora científica averiguamos el valor de este seno de 50 grados y da 0,77. Al realizar este producto obtenemos que la componente vertical C sub y es igual a 6.16 newton, pero se le coloca signo negativo porque esta componente vertical tiene una orientación o sentido hacia abajo. Calculamos a continuación el valor de la componente horizontal. Aquí multiplicamos el vector por el coseno
de teta. Hacemos el reemplazo de los valores. Este es el valor del vector C y el coseno de 50 grados. En la calculadora científica, el coseno de 50 grados nos da 0.64. Al multiplicar estos dos valores, obtenemos una componente horizontal de 5.12 newton y tiene signo negativo porque este componente horizontal tiene una orientación o sentido hacia la izquierda. Se ha terminado el segundo paso. Ahora vamos al tercer momento, que es la suma de los componentes en X y en Y, o sea, la suma de los componentes horizontales y la suma de los componentes verticales. Aquí tenemos los tres vectores con sus respectivas componentes. Aplicamos la sumatoria de las fuerzas verticales, o sea, las fuerzas sub y. Reemplazamos sus valores. A sub y tiene un valor de 8.7, B sub y tiene un valor de 3.84 y C sub y tiene un valor de menos 6.16 newton. Al realizar esta suma algebraica nos da que la sumatoria de las fuerzas verticales da una resultante sub y o resultante vertical igual a más 6.38 newtons. Ahora sumamos las componentes horizontales, a sub x más b sub x más c sub x. Hacemos el reemplazo de los valores. A sub x tiene un valor de 5 newton, b sub x tiene un valor de menos 4.62 newton y c sub x tiene un valor de menos 5.12 newton. Realizamos esta suma algebraica y nos da que la sumatoria de las componentes horizontales da una resultante sub x igual a menos 4.74 newton. Hemos finalizado el tercer paso de este método. Vamos ahora al penúltimo, o sea, el cuarto paso, consistente en calcular el ángulo que forma el vector resultante. Aquí tenemos las componentes vertical y horizontal del vector resultante. Utilizamos el plano cartesiano para ubicar estas componentes. Tenemos la componente horizontal, como tiene signo negativo, va hacia la izquierda con un valor de 4.74 newton y la componente vertical la ubicamos desde donde finaliza la componente horizontal hacia arriba porque es positiva y tiene un valor de 6.38 newton. El vector resultante va desde donde se inicia la primera componente hasta donde termina la segunda componente. Aquí ya tenemos la dirección y sentido del vector resultante de la sumatoria de esos tres vectores. Para hallar el valor del ángulo delta, que es el formado por esta resultante, se utiliza la función trigonométrica de la tangente, la cual dice que la tangente de un ángulo, en este caso el ángulo delta, es el resultado de dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para este ángulo el cateto opuesto es R sub y el cateto adyacente viene a ser R sub x. Hacemos el reemplazo de estos valores. Tangente del ángulo delta es igual a 6.38 dividido por menos 4.74 y obtenemos como resultado que la tangente del ángulo delta es igual a menos 1.35 y para hallar el valor en grados sacamos en la calculadora científica el inverso de la tangente de menos 1.35 y obtenemos como resultado que ese ángulo mide 53.47 grados. Este viene a ser el valor del ángulo que nos están pidiendo del vector resultante.
Explicamos enseguida el quinto y último paso del método analítico para sumar los vectores. Como aquí tenemos el vector resultante con sus respectivas componentes y entre las tres forman un triángulo rectángulo, esta viene a ser la hipotenusa, y si conocemos el valor de los catetos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual dice que la hipotenusa, en este caso el vector resultante, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, ambos al cuadrado. Hacemos el reemplazo de estos valores. R sub x es 4.74 newton al cuadrado y R sub y es de 6.38 newtons al cuadrado. Al elevar estos valores al cuadrado, obtenemos estos valores en newtons al cuadrado, y al sumarlos tenemos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 63.17 newtons al cuadrado, y al sacar la raíz de este valor nos está diciendo que el valor de la magnitud o módulo del vector resultante es de 7.95 newtons. Hemos finalizado la explicación de los 5 pasos del método analítico para sumar los vectores y hemos averiguado el valor del ángulo y el módulo o magnitud del vector resultante. La interpretación final sería la siguiente. A este balón se le aplicaron una fuerza de 10 newton con una dirección de 60 grados, otra de 6 newton con una dirección de un ángulo de 40 grados y una tercera fuerza de 8 newton con una dirección de 50 grados. El resultado de la acción de estas tres fuerzas origina un vector resultante en esta dirección con un ángulo de 53.47 grados y un módulo o magnitud de 7.95 newton. Quiere decir que el balón, por la acción de estas tres fuerzas, se moverá en esta dirección por la acción de una fuerza resultante de 7.95 newtons. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.